El entrenamiento se queda contigo, dicen los soldados GAFE mexicanos de élite reclutados por los cárteles. El año pasado, la tasa de homicidios de México alcanzó el nivel más alto jamás registrado y años de deserciones militares están alimentando la violencia. Delfino fue elegido a mano 2 veces. A los 18 años, fue elegido por el ejército mexicano para unirse a su unidad de élite, el Grupo de las Fuerzas Especiales Aerotransportado conocido por su acrónimo español, GAFE, donde se especializó como francotirador. 10 años después, fue reclutado de nuevo, esta vez por las mismas personas a las que había entrenado para matar. Hoy en día, el único signo visible de su formación militar es el sombrero camuflado en su cabeza, y el rifle de francotirador Panther 308 colgado de su espalda. Delfino se especializó como francotirador en el ejército mexicano y ahora es miembro del cártel de los Caballeros Templarios. Una vez que una fuerza dominante en el accidentado estado occidental de Michoacán, el grupo ahora está encerrado en una amargo guerra para sobrevivir con facciones criminales rivales. Delfino pertenece a lo que queda de un cártel de drogas parecido a un culto llamado los Caballeros Templarios, o los Caballeros Templarios, cuyos líderes originales mezclaban la violencia extrema con la enseñanza pseudo-religiosa y reclamaban un mandato de Dios. Pero Delfino se describe a sí mismo como un instrumento de justicia divina. Dios tiene su voluntad, dijo, pero todavía necesita gente para hacer su trabajo aquí en la tierra. En la última década, la violencia relacionada con las drogas en México ha experimentado una vertiginosa escalada, cobrándose más de 230,000 vidas y el año pasado llevando la tasa de asesinatos del país al nivel más alto desde que comenzaron los registros. Analistas de seguridad y fuentes del cártel coinciden en que un factor clave en la transformación de las rivalidades del bajo mundo en una guerra a todo gas ha sido el reclutamiento de los carteles de los soldados de élite. La fuga de fuerzas especiales mexicanas al crimen organizado comenzó en la década de 1990 cuando el poderoso cártel del Golfo reclutó a un grupo de extropas de GAFE para crear su propia unidad paramilitar de aplicación de la ley, conocida como los Zetas. Eventualmente se volvieron contra sus amos, estableciendo a los Zetas como un cártel por derecho propio. Pero otros jefes narco hicieron lo mismo, recurriendo a los militares para reclutas expertos. La magnitud del problema sigue sin estar clara, entre otras cosas porque el gobierno mexicano no ha querido revelar datos, dijo Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason y autora de Zetas Incorporated. Es un inconveniente para el gobierno, por lo que niegan las solicitudes de libertad de información. Pero lo que sí sabemos es que las fuerzas especiales ayudaron a convertir a los narcos de México en los grupos armados paramilitares que vemos hoy. GAFE, un día, Unidad Militar de Élite Mexicana, cartel posterior de los Zetas según el Ministerio de Defensa de México. Cerca de 1.383 soldados de élite desertaron entre 1994 y 2015. Los destructores incluyeron miembros de unidades que recibieron entrenamiento en contraterrorismo, contrainteligencia, interrogatorio y estrategia de asesores franceses, israelíes y estadounidenses, según un documento de inteligencia del FBI de 2005. Documentos internos de la Procuraduría General de México obtenidos por The Guardian también confirman las fuentes de fuentes en Michoacán de que la organización predecesora de los templarios, conocida como la Familia Michoacana, envió emisarios a Guatemala para reclutar a ex soldados de las fuerzas especiales conocidos como caiviles. Los miembros de la unidad caiviles, que ha recibido entrenamiento de los Estados Unidos desde la década de 1970, cometieron algunas de las peores atrocidades en la guerra civil de Guatemala, en particular la matanza de 1982 de 201 civiles en 12 res. El Ejército de México también recibió apoyo de los Estados Unidos. Entre 2006 y 2017, Washington brindó poco más de $2.7 mil millones en asistencia de seguridad, incluido apoyo militar y antinarcóticos. Según Kate Doyle, analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, D.C., el enfoque de Estados Unidos en la ayuda militar a la región ha ayudado a impulsar la militarización del conflicto de drogas en México. Que las técnicas de inteligencia y entrenamiento militar de los Estados Unidos terminaron en las manos equivocadas, no es inusual. Su letal derrame en el contexto penal contemporáneo es uno de los legados de la política de seguridad de Estados Unidos en América Latina, dijo. Raramente, sin embargo, se ha ido un soldado convertido en narco en el registro.
mientras conducía por un sendero empinado hacia un nido de franjas de piedra volcánica y pincel. Delfino dijo que tenía sus propias razones para hablar con un periodista. Queremos que el mundo entienda lo que estamos haciendo aquí, proteger a las comunidades contra los enemigos que vienen a violar y saquear. Debajo de su mirador se desplegaron las llanuras cubiertas de maleza y los escarpados cañones de Tierra Caliente de Michoacán. La Tierra Caliente. Fue aquí donde el expresidente Felipe Calderón desplegó por primera vez las Fuerzas Armadas del país contra los cárteles en 2006. La represión militar finalmente se extendió por todo el país, pero sus objetivos iniciales fueron los cárteles del estado de origen de Calderón, la familia michoacana y su descendencia, los caballeros templarios. Por un tiempo, parecía que la estrategia estaba funcionando. Cuando los templarios finalmente colapsaron bajo la presión conjunta de las fuerzas federales y un movimiento armado de autodefensa en 2013, el gobierno reclamó la victoria. Pero por cada caído capo, había una gran cantidad de posibles sucesores. El crimen organizado en Michoacán se rompió en un mosaico de feudos en guerra. Y aunque ahora reducido a una fracción de su fuerza anterior y aislado de las rutas de tráfico vitales, los templarios todavía están en el medio en un intento desesperado por aferrarse a su territorio restante. El grupo ha unido fuerzas con un antiguo rival, un cártel de rápido crecimiento llamado Cártel de la Nueva Generación de Jalisco, CJNG. Sus enemigos actuales son un grupo de antiguos aliados, a quienes Delfino se refiere despectivamente como langostas. Arriba en la colina, Delfino miró las posiciones enemigas a través de su alcance. Las langostas rodearon su posición por 3 lados y habían intentado invadir a los templarios varias veces en los últimos meses. Pero Delfino desestimó a sus contrapartes, que según él eran muchachos no entrenados enviados a la batalla contaminados con metanfetamina cristal. La diferencia entre ellos y nosotros es que siempre tomamos tomas precisas, dijo. Queremos que el mundo entienda lo que estamos haciendo aquí, proteger a las comunidades contra los enemigos que vienen a violar y saquear, dice Delfino. La mayoría de los propios luchadores de Delfino apenas eran adultos, pero él todavía afirmaba cumplir con los principios de su entrenamiento militar. Las reglas estrictas, la forma en que me prepararon psicológica, moral y prácticamente, eso se queda contigo para siempre, dijo. El entrenamiento de Delfino comenzó poco después de que se unió al ejército en 1996. Después de la selección para GAFE, se sometió a meses de instrucción, incluyendo cursos de supervivencia en la jungla y combate anfibio. Después de especializarse como francotirador, fue enviado a operaciones de contrainsurgencia en el sureño estado de Chiapas, donde las guerrillas indígenas zapatistas se habían alzado en 1994. Más tarde, fue trasladado a la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, donde se involucró por primera vez en la lucha antinarcóticos. Su unidad tenía la tarea de perseguir lanchas rápidas que traían cocaína de América del Sur. Pero fuera de servicio, Delfino y sus compañeros soldados entraron en contacto con los jefes de narcos en los clubes nocturnos locales. En poco tiempo, estaba recibiendo botellas caras de whisky, y luego ofertas de trabajo. Sabían exactamente lo que estaban buscando, nuestro conocimiento, nuestra profesionalidad, nuestra lealtad, dijo. Delfino renunció al ejército, y en 2006, se unió a la familia michoacana. El cártel se presentó como la única fuerza capaz de proporcionar estabilidad en una región largamente descuidada por el Estado mexicano. Delfino se especializó en rastrear presuntos secuestradores. Simplemente los agarré y se los entregué, ese era mi trabajo. Otros se encargarían del resto, dijo. El resto fue la brutalidad característica de la familia. Supuestos malhechores fueron asesinados, decapitados y mutilados. Sus cuerpos fueron arrojados con mensajes que justificaban el asesinato. El vigilantismo ayudó a ganar algo de apoyo local, también eliminó a los competidores criminales, y para 2009, el grupo se había convertido en uno de los más poderosos del país. Pero lo que distingue al grupo fue su ideología casera, que mezcló el lenguaje de la autoayuda con la teología del fuego y azufre. Cuando el líder ideológico de la familia, Nazario Moreno González, fue asesinado en 2014, el aspecto religioso se desvaneció. Pero Delfino todavía afirma que está siguiendo una misión divina. Técnicamente no es correcto quitarle la vida a alguien, dijo Delfino. Pero luego buscó una justificación bíblica. Ni una hoja se mueve sin el permiso de Dios.
En el apogeo del poder del cartel, nada en Michoacán se movió sin el permiso del cártel. Monopolizó el crimen, pero también penetró en la vida ordinaria, utilizando la amenaza de la violencia letal para arbitrar cualquier cosa, desde disputas de tierras hasta conflictos matrimoniales. Ese poder blando se fusionó con la sofisticación estratégica, gracias a la afluencia de ex soldados, dijo Correa Cabrera. Su rápida expansión, la forma en que controlaban los territorios, usaban las comunicaciones y el armamento, ahora lo hacían como el ejército, dijo. La participación de veteranos ha permitido a los combatientes del cártel en todo el país organizar respuestas tácticas al despliegue de tropas y la Policía Federal paramilitar. Más recientemente, el CJNG se ha convertido en notorio por una serie de emboscadas que han matado a docenas de oficiales federales. En Tierra Caliente, tales confrontaciones frontales han dado paso a un estado constante de guerra de baja intensidad. En 2017, se registraron 1.510 asesinatos en Michoacán, un estado de 4,5 millones de habitantes. El papel de Delfino en el derramamiento de sangre no es ningún secreto para sus antiguos hermanos de armas. Él permanece en contacto con soldados en servicio activo, e incluso se reúne para recordar cuando las condiciones de seguridad lo permiten, dijo. Nos gustamos unos a otros, y ellos respetan mi decisión, dijo, pero si aprenden que estoy aquí haciendo algo que no cuadra con nuestros valores, si me meto con personas inocentes, vendrán por mí. De ellos, no hay escondite. Más información en el blog del narco.com.